viendo mi pantalla. Sí, Sí, señora. Listo, bueno. Muchas gracias por la invitación. Hoy les quiero hablar sobre el manejo que se da al paciente, especialmente con úlcera venosa en nuestra institución. Vamos a hablar un poco de los apósitos, de la preparación del lecho de la herida y finalmente de la elastocompresión. Entonces, para iniciar, quiero compartirles este caso clínico. Es un paciente de 53 años con un diagnóstico de una úlcera vascular de origen venoso postrombótica de 7 años de evolución. El paciente presenta una insuficiencia venosa postrombótica, es hipertenso, sufrió una trombosis venosa profunda, está anticoagulado con warfarina. Antecedentes quirúrgicos, un bypass gástrico, antecedentes tóxicos, exfumador de un paquete diario por 25 años. Se le realizó una pletismografía que nos mostró un resultado de un índice tobillo-brazo derecho de 1.4, un izquierdo de 1.3 y reporta rigidez arterial. Él ingresó el 28 de diciembre del 2020 y se le dio de alta a los 13 meses de tratamiento. El tratamiento fue largo, no tanto pues la lesión era de gran tamaño, un defecto de cobertura circular, pero en la institución donde estaban no teníamos vascular. Entonces ahí la importancia de un tratamiento integral, un equipo interdisciplinario. Y ahorita al finalizar este tema vamos a ver la resolución del caso. Entonces les voy a hablar del principio de cura húmeda, la preparación del lecho de la herida, cómo se debe realizar una adecuada elastocompresión y vamos a finalizar con el caso que vimos. Entonces, en cualquier úlcera crónica debemos tener en cuenta varios aspectos. En el caso de la úlcera vascular, entonces valorar esa lesión, esa herida, pero siempre tratar la causa. ¿Qué me generó esa herida? Porque si yo no trato la causa, esa herida va a evolucionar, pero se me va a volver a abrir o va a presentar pues una recidiva. Y muy importante tener en cuenta la opinión del paciente. A veces se nos olvida preguntarle cómo se sintió, cómo ha visto, cómo ha sentido ese tratamiento para generar una mejor adherencia a este. Entonces ya cuando tratamos la causa y tenemos en cuenta esa opinión del paciente, entramos a valorar esa herida y de acuerdo al tipo de tejido que presenta esta herida, vamos a controlar. Si hay tejido necrótico, hay que realizar un desbridamiento. Si hay alta carga bacteriana, tratar la infección y fundamental, manejar el exudado. A medida que yo controlo estos tres aspectos, voy a ayudar a que esa herida logre una epitelización. Entonces, ¿cuándo inicia la cura húmeda? En 1962, George Winter hizo un estudio con 2 grupos de cerdos. A los 2 grupos les generó heridas, a un grupo las ocluyó con un apósito transparente de poliuretano y al otro le dejó un tratamiento convencional que era dejar secar la herida. Diario iba tomando muestras y llegó a la conclusión que las heridas bajo oclusión cerraban más rápido porque se favorecía esa migración celular y presentaban menos infecciones. Entonces, a raíz de este estudio, que fue en 1962, inició el principio de cura húmeda, que es lo que utilizamos en las clínicas de heridas. Y vemos que han pasado 62 años y en muchas instituciones o todavía muchos profesionales siguen recomendando dejar la herida al aire libre. Entonces, ¿en qué consiste la cura húmeda? Es manejar adecuadamente el exudado, es mantener ese equilibrio en la herida que no sea ni muy húmeda ni muy seca, sino manteniendo esa humedad controlada para favorecer a la migración epidérmica. Esta humedad controlada modifica los niveles de pH de oxígeno en la herida,
reduce la cantidad de metaloproteasas de matriz, que es lo que me ayuda a cronificar la herida, y evita que las células se deshidraten. Este consenso se realizó para evitar la variabilidad en la atención de los pacientes con heridas. Entonces, este consenso nos da como los tips para la preparación del lecho de la herida y está basado en el TIME. El TIME es un enfoque de 5 pasos. Esta herramienta es de apoyo para tomar decisiones en cuanto a qué debo hacer para preparar ese lecho de la herida con una evaluación holística, que a veces vemos una herida y tenemos la tentación de ir directamente a tratar la herida, pero debemos tener en cuenta otros aspectos para poder seleccionar el mejor tratamiento y determinar objetivos que a corto plazo me ayuden a cerrar esa herida en el menor tiempo posible. Entonces, este consenso se enfoca en el ABCD, que el A es analizar y evaluar al paciente, tanto el bienestar del paciente como la herida. Entonces, ya cuando pasamos a valorar la herida, hacer un adecuado diagnóstico, qué tipo de herida tiene, la ubicación, el tamaño, el porcentaje de tejido que tiene ese lecho de la herida, si tiene signos de infección, de inflamación, cómo es ese dolor que presenta el paciente, qué comorbilidades presenta, si ha tenido adherencia a los tratamientos, si el tratamiento que se le está realizando es el más adecuado, qué generó la herida, hace cuánto, qué tratamientos le han realizado y si ha tenido efecto o no. En el B, buscar apoyo de un equipo interdisciplinario para mejorar esa atención integral del paciente con heridas. Y acá en las úlceras vasculares es fundamental que clínica de heridas esté con un especialista, con un vascular, que nos ayude a tratar esa causa y ya con los tratamientos avanzados logremos cerrar estas lesiones. En el C es controlar o tratar las causas subyacentes para bajar todas estas barreras para la curación de heridas. Entonces, si el paciente tiene problemas vasculares, si tiene infección, diabetes, problemas nutricionales, edema, cómo es esa movilidad del paciente. Entonces es muy importante toda esta anamnesis para lograr controlar todos estos problemas adicionales a la herida que también nos están impidiendo esta cicatrización. Desde que llega el paciente ya uno lo está valorando, cómo es esa marcha, porque un paciente que no camina bien, que no da bien la pisada, ya tenemos una barrera para la cicatrización. El dolor, estrés, ansiedad, muchos de estos pacientes son heridas de muchos años y tienen por lo general depresión y ni la familia se ha dado cuenta. ¿Cómo es esa adherencia a los tratamientos? Opciones de nuevos estilos de vida, porque definitivamente el paciente debe modificar su estilo de vida. En la D, decidir el tratamiento apropiado, que para esto nos vamos a basar en el TIME. Y el TIME es un acrónimo que nos ayuda a optimizar esas condiciones de cicatrización de cualquier herida. Es una estrategia que nos ofrece pautas para desarrollar un enfoque integral y el primero en introducir el concepto de preparación del lecho de la herida fue Falanga. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Optimizar el lecho de la herida mediante la reducción del edema, del exudado, de la carga bacteriana y de la corrección de anomalías que retrasan la cicatrización. Entonces, en la T encontramos que hay que retirar el tejido no viable. Entonces, para esto, hacer un desbridamiento, puede ser mecánico, autolítico, enzimático. En la I, control de inflamación e infección. Entonces, hay pacientes que requieren terapia antimicrobiana. En la M, control del exudado. Y en la E, estimulación de los bordes. Entonces, esto lo que hace es que no se nos olvide ningún parámetro para favorecer esa cicatrización. Entonces,
cada vez que estoy controlando el tejido no viable, debo ir controlando esa inflamación, ese exudado y protegiendo esos bordes para favorecer esa epitelización. Entonces, en el control del tejido no viable, vemos que en las lesiones, sobre todo en las vasculares, encontramos es más tejido necrótico húmedo. Cuando hay tejido necrótico seco, encontramos que hay por lo general detritos celulares. Esto es resultado del exudado derivado del proceso inflamatorio y de gérmenes que la colonicen. Es común en heridas crónicas. Esto es un caldo de cultivo que alarga la fase inflamatoria. Cuando uno retira este tejido necrótico, ahí mismo ve la evolución. El paciente empieza esa herida a desinflamar, y este tejido necrótico, como les contaba, favorece la proliferación bacteriana. Cuando este tejido lo observamos, vemos que es una placa definida de color negro, seca, dura, es muy dolorosa estas heridas. Está compuesta por proteínas como colágeno desnaturalizado, elastina disecada y diversos tipos de células, detritos celulares y cuerpos bacterianos. El tejido necrótico húmedo o esfacelo es ese mismo tejido desvitalizado, pero que tiene más cantidad de humedad y es de aspecto chicloso, es amarillo, en algunas ocasiones es verde, blanco, grisáceo, es blando, es flexible y se adhiere muchísimo al lecho de la herida. Es difícil de retirar manualmente. Entonces acá vemos en este paciente que nos llega con biofil, que nos llega con esfacelo, con fuga de exudado, porque vemos los bordes macerados. Entonces acá debemos aplicar todos los aspectos que nos dice el TIME, que es retirar el tejido no viable, controlar la infección, porque por lo general una herida que está abierta tanto tiempo está colonizada, una colonización crítica, entonces hay que controlar la infección, la inflamación, proteger los bordes, y en este caso utilizamos un producto que se llama cadexómero de yodo. A medida que va retirando el tejido no viable, va absorbiendo esa humedad y ya con productos a base de óxido de zinc se va protegiendo los bordes. Entonces acá vemos la secuencia. Esto fue con una curación que ya nos llegó completamente el lecho de la herida sin tejido necrótico, sin esfacelo. Veíamos que todavía tenía mucho exudado. Entonces, ahorita vamos a ver cómo sigue ese paciente. En el control de la inflamación o la infección, las heridas crónicas tienen por lo general alto nivel de colonización de organismos bacterianos por el tiempo de exposición al aire, por el pobre flujo sanguíneo, por la hipoxia, enfermedades subyacentes. Un paciente con diabetes que está inmunocomprometido es más predispuesto a cualquier infección, y además las biopelículas o biofil que desarrollan alta resistencia a los antimicrobianos. Entonces, en un paciente con infección e inflamación hay que iniciar tratamiento antibiótico, idealmente tomar un cultivo o biopsia del borde de la herida. Se recomienda que las heridas que llevan más de 6 meses abiertas, se les tome una biopsia, pero vemos que nuestro medio es muy difícil. Entonces, por lo general encontramos que a estos pacientes se les envía un tratamiento antibiótico empírico. Entonces, ¿cómo medimos la infección? A veces hay el consenso de infección recomienda que estos pacientes que llevan más de 5 años con una herida abierta se les inicie tratamiento antibiótico, y en muchos casos que se les deje hasta que cierre la herida. Entonces, ¿cómo medimos la infección? Pues los signos clásicos, que es dolor, eritema, edema, aumento de la temperatura y exudado purulento. Pero hay unos signos no clásicos
que también nos están indicando que hay infección. Y si el paciente cumple con 2 de estos signos, se le debería iniciar tratamiento antibiótico. Entonces, cuando vemos ese tejido de granulación friable que medio lo tocamos y sangra impresionante, ya tenemos un signo. Cuando el exudado va en aumento, cuando esa herida está estancada, no progresa, cada que le hacemos la curación tiene las mismas medidas, cuando presenta biofil, sobre todo biofil maduro, que ni siquiera es fácil de remover, cuando la herida presenta mal olor o hipergranulación. Entonces, mirar si es que no se está gestionando bien el exudado o definitivamente el paciente está infectado. Aumento del tamaño de la herida o retroceso de la herida, lesiones satélites o palidez del tejido. Más de 2 signos de estos de infección recomiendan iniciar tratamiento antibiótico. En la M, que es el control del exudado, la humedad controlada acelera la repitalización y no aumenta la infección. Entonces veíamos que el principio de la cura húmeda es mantener ese balance de humedad, ni muy húmedo porque se nos va a macerar esa herida, ni muy seco porque se va a disecar el tejido y se van a morir todas estas células, todos estos factores de crecimiento que está generando. Entonces, en las heridas agudas se estimula la producción de fibroblastos, de queratinocitos y de células endoteliales, y en las heridas crónicas bloquea la proliferación celular y la angiogénesis, ya que contiene cantidades excesivas de metaloproteasas. Entonces, en la evaluación del exudado, debemos valorar el color, el olor, la consistencia y la cantidad. Un exceso de exudado, como les contaba, produce maceración o una dermatitis por humedad y ya nos va a aumentar el problema. No es solo la lesión vascular, sino que además la lesión en toda la perilesión. Entonces, el objetivo es mantener un nivel óptimo de humedad para favorecer la cicatrización. Siempre hay que proteger esa piel perilesional con productos barrera. Ya existen en el mercado productos protectores cutáneos en spray, en sachet, que tienen la base, que es el óxido de zinc, idealmente que sea mayor al 20%. ¿Y cómo evaluamos nosotros la cantidad del exudado? Por el apósito. Entonces, es tan importante ver desde que llega el paciente cómo es esa marcha a también cómo estaba ese apósito. Entonces, también al retirar los apósitos, nos están dando un dato muy importante de cómo es esa humedad y si hay que aumentar la frecuencia de cambio del apósito. Entonces, cuando decimos que no hay exudado, la herida está seca. El exudado está escaso, es un exudado controlado, el cambio de apósito puede ser más espaciado. Exudado moderado es un exudado todavía controlado que satura el apósito y se le puede cambiar cada 72 horas. Y ya un exudado abundante es ese exudado descontrolado que presenta fuga del apósito, se me sale del apósito, de las vendas. El cambio de apósito sí debe ser, se debe aumentar esa frecuencia de cambio. De hecho. Perfecto. Bien, gracias a Dios. No tan cansona. Se le encendió un micrófono a alguien. En la E, estimulación de los bordes epiteliales. Entonces, la epitelización se afecta por la falla de la matriz o una isquemia. Se inhibe la migración de queratinocitos, la movilidad celular y la adhesión en los queratinocitos. Una PO2 baja retrasa esa migración de los factores de crecimiento y los fibroblastos del borde de la herida, evitando la recuperación de la función epitelial. Siempre una herida, primero se prepara el lecho de la herida. Cuando ya está granulada, ya empieza a crecer todo ese tejido de epitelización de los bordes al centro. Entonces, por eso es tan importante proteger toda la perilesión y principalmente los bordes. Entonces, proteger siempre esos bordes de la herida para favorecer esa migración celular. Una cicatrización eficaz precisa el restablecimiento del epitelio
que sea intacto y que sea de funcionalidad, o sea, que quede igual que la piel. En el E del ABC del TIME, es importante siempre evaluar y reevaluar el tratamiento y los resultados del manejo de la lesión. Mirar cómo va esa progresión dentro de los plazos establecidos. Si no hay cambios, entonces cambiar el tratamiento y regresar otra vez al ABCD. Y hay que cambiar el tratamiento las veces que sea necesario. Cada vez que vemos que esa herida no progresa, hay que cambiarlo. Entonces, por eso es muy importante en cada procedimiento valorar el tamaño y las características del tejido. Margolis y colaboradores encontraron que si a la cuarta semana una herida no disminuye su dimensión en un 30%, esta no sanará en 12 semanas. Entonces, por eso se recomienda que cada mes se replantee el tratamiento. Si este está teniendo efecto, seguir con él. Si no tiene efecto, hay que cambiarlo. Entonces, esta es la paciente que les mostraba en la fase de inflamación. Es una paciente de 65 años, con una recidiva de úlcera venosa por incompetencia en miembro inferior derecho, de 25 años de evolución, con múltiples tratamientos sin mejoría. Ella las recidivas las presentaba por no adherencia, no era capaz de colocarse las medias, vivía sola. Es hipertensa, diabética y insuficiencia venosa. Inició el tratamiento en 5 de mayo y le dimos de alta el 6 de septiembre para un total de 4 meses. Entonces así nos llegó, ella se aplicaba yodo en la casa, se ponía una gasita, vemos cómo está inflamada, ese lecho todo desvitalizado, presentaba mucho dolor. Iniciamos con cadexómero de yodo, un apósito secundario absorbente y elastocompresión. Entonces, vemos que a la siguiente curación ya estaba 100% tejido de granulación y ya empezamos a favorecer esos bordes, a prepararlos para ayudar a la epitelización. Ya cuando el tejido está preparado, iniciamos con apósitos de colágeno, alginatos de calcio y siempre protegiendo los bordes y la perilesión. Y vemos que a los 4 meses ya la pierna desinflamada, completamente epitelizada. Entonces, ahora hablando un poco de qué son los apósitos. Un apósito es un dispositivo que se aplica sobre la herida con el objetivo de aislar, proteger y optimizar ese proceso de cicatrización. Brinda un ambiente óptimo que preserva los principios fisiológicos de humedad, oxigenación, temperatura y circulación. Entonces es muy importante saber el apósito, para qué lo voy a utilizar, cuáles son sus indicaciones, cuánto es la absorción para saber, de acuerdo a esa absorción, cuántos días puedo dejar la curación. La idea de utilizar un apósito es mejorar esa propiedad, optimizar ese lecho de la herida, pero requiere experiencia. Hay que evitar hacer sándwich porque el apósito primario es el que me está actuando en la herida. Ya del secundario hacia arriba es solamente para absorber. Entonces, si colocamos varios apósitos que tienen propiedades diferentes, se está desperdiciando el apósito secundario. ¿Cómo seleccionamos al mejor apósito? Hay varios factores. Uno, asociado al apósito, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esa situación de la herida? ¿Cuál es esa meta de tratamiento? Si es fácil de aplicar, si tiene capacidad para dejarse varios días, si es costo efectivo, si tenemos en la institución o si el paciente tiene la capacidad para adquirirlo. Y ya el factor asociado a uno mismo es la experiencia, ese ojo clínico. Uno ya ve la herida y uno ya sabe qué apósito es el que requiere. Entonces, al utilizar un apósito, nos hacemos varias preguntas. ¿Qué necesita el paciente? ¿Qué necesita la herida? ¿Qué hay disponible? ¿Qué hace el producto y qué también lo hace? Entonces, de acuerdo a esto, ya elegimos el apósito y
determinamos el tiempo mínimo para dejarlo en el lecho de la herida. Ya con la cura húmeda se abolió las curas diarias o las curas varias veces en el día. Ya estos apósitos mínimo hay que dejarlos 3 días y máximo 1 semana. ¿Y cómo ha sido esa evolución cronológica del cuidado de las heridas? Entonces, vemos que en los años 60 se utilizaban ungüentos, pomadas y gasas. Ya en los años 70 llegaron las gasas no adherentes y en el año 80 empezaron ya los apósitos más avanzados que ayudaban a controlar ese ambiente húmedo, como los hidrocoloides, los alginatos, para ayudar con el exudado, las espumas o foam o polímeros. Y ya a finales del año 90 empiezan a introducirse apósitos más avanzados con colágeno, en lo general es tipo bovino, tipo 1, también vienen gel, apósitos con carbón para controlar el olor, apósitos con antimicrobianos como plata, y ya en el año 2000 empieza ya apósitos que nos ayudan a la regeneración de tejidos, que tienen una interacción celular con factores de crecimiento, moduladores de proteasas y también de células cultivadas. ¿Cómo se clasifican los apósitos? Entonces, de acuerdo a la localización, en primario y secundario, lo que les decía, el primario es el que está en contacto directo con la herida y los secundarios básicamente es para absorber. Entonces, estos protegen y sostienen al apósito primario y según la complejidad se dividen en activos y pasivos, que los pasivos ya casi que solo se utilizan es para absorber, que son las gasas, para realizar como en instituciones de primer nivel que no cuentan con los recursos, que se hace una cura tradicional, y también están las espumas que nos ayudan a absorber. Los activos son los que interactúan con la herida, favoreciendo su proceso de cicatrización, y se dividen en interactivos, bioactivos, apósitos con antimicrobiano y de colágeno. Entonces, en los interactivos están los tules, las espumas hidrofílicas y los apósitos transparentes. Y en los bioactivos están los hidrocoloides, hidrogeles, los alginatos que me ayudan a preparar ese lecho de la herida, ya los que tienen antimicrobianos que me ayudan a favorecer, a reducir esa carga bacteriana, y los apósitos de colágeno o matrices extracelulares que me ayudan a favorecer esa epitelización. Entonces, este es un algoritmo para elegir el apósito según las características. Entonces, si la herida presenta tejido necrótico, podemos utilizar hidrogel. Cuando utilicemos hidrogel hay que utilizar un apósito oclusivo, porque si lo cubrimos con una gasa, la gasa lo va a absorber y va a perder efectividad, no va a cumplir su función. Entonces, se recomienda que si vamos a aplicar un hidrogel, se cubra con un apósito oclusivo tipo hidrocoloide o un alginato que tenga una malla no absorbente. Entonces, cuando el paciente tiene alta carga bacteriana, utilizar un apósito que tenga antimicrobiano, puede ser con plata o clorexidina, cadexómero de yodo, que tenga biguanidas, o en el mercado también existen apósitos hidrófobos que actúan como el DAG, que actúan atrapando las bacterias, una acción física para atraparlas. Cuando la herida tiene abundante exudado, entonces se recomienda utilizar alginatos o hidrocelulares que me van a ayudar a mantener ese balance de humedad y me van a ayudar a absorber. Y si la herida está seca, entonces también se recomienda el hidrogel, hidrocoloides o film o láminas de poliuretano. Ya cuando preparamos el lecho de la herida y estamos ante una úlcera venosa, el gol estándar es la compresión. Entonces, ¿cuáles son esos efectos de la elastocompresión?
Potenciar la función de las válvulas y de la bomba gemelar de la pierna. Entonces, al potenciar esta función, favorecemos el retorno venoso, reducimos esa presión venosa, activamos el drenaje linfático, aumentamos la presión intersticial y así mejoramos el flujo sanguíneo en zonas de lipodermatoesclerosis y disminuimos el dolor. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Paciente que presente flebolinfedema o edemas, paciente con insuficiencia venosa o una úlcera vascular de origen venoso. ¿Cuáles son esas técnicas de vendaje? Entonces, cualquier técnica de vendaje debe tener las mismas fases para realizar correctamente un vendaje de compresión terapéutica. Entonces, vemos que en el prevendaje es muy importante medir los perímetros, sobre todo el perímetro maleolar, porque de acuerdo a ese perímetro y al tamaño de la venda es que puedo aplicar una adecuada elastocompresión y determinar cuánta presión le voy a aplicar a la pierna. Humectar esa piel perilesional, proteger esa piel y, fundamental, homogenizar perímetros. Como primera medida, tomar pulso peditibial posterior. Cuando no se palpen estos pulsos, es necesario tomar índice, tobillo, brazo, o si no se cuenta en la institución, esperar que le realicen una pletismografía para poder determinar si puedo comprimir o no comprimir. Luego de tener estos datos, entonces ya elegir la venda de acuerdo al objetivo y de acuerdo al material con el que cuento en la institución. Y ya en la parte del postvendaje, asegurarlo muy bien, proteger ese vendaje para evitar que cuando desinflame esa pierna se me desplace y antes genere otra lesión, porque el vendaje cuando se encoge puede generar como un efecto torniquete. Entonces, por eso es muy importante asegurar muy bien ese vendaje. Aquí vemos que ya contamos con sistemas automatizados para tomar el índice tobillo-brazo, que en 3 minutos nos da el resultado. Cuando el paciente no presenta pulsos, hay que tomar el índice tobillo-brazo. Y ya la técnica de vendaje, nosotros utilizamos vendas de tracción corta, que es una venda segura, que así el paciente tenga un compromiso arterial, no me le va a generar daño. Y antes de vendar, entonces siempre hacer un diagnóstico, la valoración integral, proteger esa piel y homogenizar perímetros. En la 2, decidir la dosis. Entonces, en arteriopatías leve, moderada, que tenga pulsos débiles, un índice tobillo-brazo menor de 0.8 o mayor de 1.4. En úlceras atípicas o de etiología desconocida con pulsos, cuando hay desconfianza o poca seguridad de la técnica o no se tiene tanta experiencia vendando, en dermatoporosis severa o mala tolerancia del paciente, solo se aplica una venda que según la técnica que aplique, si es circular o en espiga, generar una compresión de 20 milímetros de mercurio. Este índice tobillo-brazo se puede colocar una venda hasta 0.6, de 0.6 a 0.8. Ya menos de eso no se debe aplicar ningún vendaje. Cuando vamos a aplicar una dosis de 40 milímetros de mercurio, es una úlcera de etiología venosa con buenos pulsos, un índice tobillo-brazo entre 0.8 y 1.4, que el paciente tenga buena tolerancia, los pulsos presentes. Y ya el tercer paso es vendar. Entonces, siempre lo ideal es colocar la primera venda de 8 centímetros, la segunda de 10 centímetros. Cuando la segunda no llega hasta los 2 dedos abajo del hueco popliteo, se debe reposicionar. O colocar una tercera venda de 10 centímetros desde donde acaba la primera venda. Decidir la técnica de solapación. Entonces, la misma técnica de solapación durante todo el vendaje. Entonces, según el perímetro del tobillo, también
nos indica cuántas vendas le debo colocar. Entonces, si es menor de 20 centímetros, una venda al 50. Si es de 20 a 25 centímetros, 2 vendas al 50. Y si es mayor a 25 centímetros, las 2 vendas con menor solapamiento. En todos los casos, si voy a aplicar una compresión baja o de 20 milímetros de mercurio, se debe aplicar circular, y si quiero aumentar esa compresión, se debe realizar en espiga, que nos garantiza 40 milímetros de mercurio. ¿Y cómo sabemos cuánto comprimir? Entonces, según la insuficiencia venosa, por la patología venosa, si es una insuficiencia venosa por incompetencia, mínimo entre 18 y 32 milímetros de mercurio. Si es postrombótica, si este paciente sí o sí requiere mínimo de 32 a 40 milímetros, y vemos que en pacientes incluso hasta 60 milímetros de mercurio. Pero inicialmente se recomienda iniciar desde baja compresión para ayudarle a esa adherencia al tratamiento, y ya a medida que veamos la tolerancia, ir aumentando hasta lograr la presión deseada. ¿Y cómo nos basamos en cómo sabemos cuánto le estamos aplicando? Entonces, con la ley de la Laplace modificada, que nos dice que la tensión es esa fuerza aplicada al hacer el vendaje, o sea, la fuerza más la presión, y eso es como lo más difícil de determinar. ¿Cuánta fuerza yo le aplico para lograr esa compresión? Y se multiplica por el número de capas, que de acuerdo a la técnica utilizada lo reemplazo, si es en circular, al 50 por 2, si es en espiga aplicada al 50 por 4, o si es en espiga aplicada al 75 en 6. Se multiplica por la constante 4620 sobre la circunferencia del tobillo en B1, o sea, acá a nivel supramaleolar, y el bandage, que es el tamaño de la venda, si es de 8, de 10 o de 12 centímetros. Y vemos que cuando utilizamos vendas de tracción corta, nos ayuda a generar esos picos de presión durante la contracción muscular. Entonces, es muy importante que si utilizamos estas vendas, el paciente debe caminar, y debe caminar bien, apoyando bien el pie. Entonces, ayudarle a que vuelva, hay que rehabilitarlo desde que empezamos el tratamiento. Entonces, enseñarle por qué es tan importante dar bien la pisada, que realice caminatas cortas diariamente, o que realice ejercicios como la flexoextensión. Vemos que cada vez que mueve el pie, también se genera esos picos, que son los que necesitamos para favorecer esa cicatrización. Entonces, ¿cómo lo hago? Acá les voy a compartir un video. No sé si tiene buen audio, les voy diciendo. ¿Escuchan? Sí, sí, escuchan. La pierna que esté en un ángulo de 90 grados, con vendaje de algodón laminado o guata. Se protege la piel, se nivela el perímetro, se protege la prominencia ósea. Más capas de el perímetro muy homogéneo. Ya luego con una venda de tracción corta, pues el perímetro maleolar, y el diagnóstico del paciente ya se determina si al 50 o al 33. Vamos a colocar circular al 50. Siempre desde la base de los dedos hasta 2 centímetros debajo del cuerpo completo. No hay que hacerle extensión, nada. Con tensión.
Hay que apretarla si no que es la venda. Esta venda nos ayuda a aumentar la presión de trabajo, o sea, el paciente tiene que examinar para que la venda funcione. Vamos a colocar esta capa. La primera se coloca una venda de 8 y esta de 10. Se cuida que no queden arrugas, dientes, para evitar una lesión. Buenos días, una pregunta. Sí. Estamos viendo un vendaje multicapas con cada capa con venda de corto estiramiento. Es que no alcanzo a ver la diferencia entre unas y otras. No, María, pero yo pienso que por términos prácticos demos las preguntas para el final y ahorita le damos la palabra al doctor para poder ceñirnos al tiempo. Listo. Excúseme. Listo. Entonces, estábamos viendo un vendaje multicapa con vendas de tracción corta o de corto estiramiento. La última capa es un vendaje cohesivo que me ayuda a mantener ese vendaje en la posición adecuada, porque por lo general estos pacientes llegan muy inflamados, reduce esos perímetros y se puede desplazar el vendaje. Entonces, por eso se recomienda utilizar vendajes cohesivos para sostener este vendaje o colocar muy bien la fijación para evitar ese desplazamiento. Entonces, estos vendajes de tracción corta o de corto estiramiento es muy efectivo en venas profundas y superficiales. Entonces, eso es lo que queremos lograr, optimizar el sistema venoso profundo porque sabemos que el superficial ya está afectado. Las vendas de tracción larga no se recomiendan mucho por ese escaso efecto en las venas profundas. Entonces, siempre recordar las reglas básicas para aplicar a todos los vendajes, que este vendaje debe ser aplicado con el pie en un ángulo de 90 grados, el talón también debe ser cubierto en el vendaje debe cubrir desde la base de los dedos, incluso hay pacientes con flebolinfedema que se debe cubrir también los dedos, ya esto es otra técnica, y el vendaje de compresión en la pierna debe cubrirla hasta la cabeza del peroné o 2 centímetros abajo del hueco popliteo. El vendaje debe aumentar de presión de distal a proximal, debe hacerse con una buena técnica, primero homogenizar la pierna para evitar como estos cambios de presión. El vendaje no debe causar puntos de presión, entonces siempre proteger prominencias óseas, evitar cualquier arruga o pliegue en el vendaje para evitar esas lesiones por estrangulamiento o el dolor que también nos ayuda a que el paciente no se adhiera al tratamiento. El material y la técnica de aplicación debe adaptarse a la enfermedad del paciente y para evitar todos esos puntos de presión, hacer el cálculo para saber cómo se va a colocar ese relleno y dónde se debe colocar. Importante también proteger la piel, preparar bien esa piel perilesional, entonces buena hidratación previa al vendaje, cuidar las prominencias óseas y un protector cutáneo en los bordes de la herida. Se recomienda productos con dimeticona o ácidos grasos y para proteger el borde de la herida, productos a base de óxido de zinc. Siempre es fundamental desde que iniciamos el tratamiento con cualquier paciente enseñarle qué tiene.
cuál es su enfermedad, en qué consiste, porque esto es algo para toda la vida. Ellos creen que cuando cicatrizan ya no les va a volver a dar una herida y por eso a veces no se colocan las medias. Entonces, lograr desde el inicio del tratamiento esa adherencia y ese cambio, esa modificación del estilo de vida. Entonces, irlos concientizando que deben usar las medias de por vida, que deben bajar de peso, realizar ejercicio, cómo debe ser ese cuidado con esa piel acaba de cicatrizar y utilizar las medias pues de acuerdo a la formulación que se le dé. Y ese es el caso clínico que vimos al principio, el paciente que nos demoramos 13 meses para cerrarlo. Vemos que nos llegó con un defecto cutáneo de toda la circunferencia de la pierna, era una úlcera de 7 años de tratamiento en otras instituciones que utilizaban cura tradicional y antes el paciente con aumento de la lesión, sin mejoría, aumento del dolor. Esto fue a la siguiente curación. Estábamos entonces iniciando a prepararle el lecho de la herida. Ya vemos que estaba no tan profunda como acá que vemos que se ve muy buena diferenciación de los bordes. Acá ya estaba la preparación. Utilizamos apósitos de alginato de calcio con antimicrobiano para bajar la carga bacteriana. En los bordes óxido de zinc, apósito secundario absorbente y elastocompresión. Para iniciar, pues este paciente postrombótico hay que aplicarle una compresión mínima de 40 milímetros, pero mientras se adaptaba, se inicia con una venda, ya en la segunda curación ya se le coloca la segunda venda y terminamos con 3 vendas. Acá vemos que ya está el lecho de la herida preparado, ya está granulada. Ya lo que tenemos que hacer es controlar esa humedad para evitar que se nos hipergranule. Entonces igual, protegiendo bordes. Acá ya seguimos con la malla de DAC, que es el apósito hidrófobo de acción física. Acá vemos cómo nos llegaba el paciente para la curación, con ese vendaje perfecto, como si hubiese acabado de salir de la curación. Entonces esto es lo que logramos. A veces se inflamaba un poco acá en la base de los dedos porque utilizaba unas chanclas que me desplazaba acá un poco el vendaje, pero ya a medida que el paciente iba teniendo mejor adherencia, más desinflamado, también se le recomienda utilizar zapato tipo tenis deportivo que pueda cubrir bien el pie y evitar como esas deformidades. Y acá vemos cómo iba evolucionando, ya la formación de epitelio. Y a los 13 meses le logramos dar de alta. Vemos el antes y el después. El antes y el después. Entonces es fundamental realizar un diagnóstico integral del paciente, evitar la tentación de ir directamente a tratar la herida, entonces siempre hacer una adecuada anamnesis, realizar siempre una adecuada valoración para garantizar el flujo arterial en la pierna, abordar sistemáticamente la herida, preparar ese lecho de la herida para favorecer esa epitelización, reevaluar continuamente la evolución clínica de la herida. Si vemos que el tratamiento no funciona, cambiarlo. La compresión terapéutica es el pilar fundamental del tratamiento etiológico y de la prevención de residuos de la úlcera venosa, pero es muy importante hacerlo con un buen material y una adecuada técnica. Siempre calcular una adecuada compresión de acuerdo a la patología y indispensable realizar una atención interdisciplinaria para tratar la causa, porque no solo es tratar la herida, sino lo que me generó la herida, para poder acelerar ese proceso de cicatrización. Muchas gracias. Ahora sí a las preguntas. Maribel, sí, muchísimas gracias por la presentación, que me parece que fue impecable y supremamente útil para nosotros. Muchas gracias.
abriendo la discusión, yo quiero hacer énfasis en algo que tú comentaste en la conferencia, y es el tema del manejo multidisciplinario. Así como tú dices que la clínica de heridas debe trabajar en conjunto, o sea, nosotros viéndolo de acá para allá, nosotros también, yo digo lo mismo, nosotros como vasculares, en la medida de lo posible, siempre en el manejo de estas úlceras, debemos apoyarnos en una buena clínica de heridas. Por lo menos en un mundo ideal, a veces no es posible por tema de que hay pacientes que vienen particulares y no tienen recursos, pero por lo menos yo trato de hacerlo. Y a ustedes les consta que la mayoría de mis pacientes, sobre todo cuando la cosa no va fluyendo como uno quiere, lo primero que hago es remitirlos a una clínica de heridas, y pues qué mejor sitio que en Curativ, donde yo he visto pues, que los resultados son muy buenos. Porque ya el vendaje tipo gasa, vaselina y venda normal de tracción larga, pues ya está claro que eso está mandado a recoger, ¿cierto? Y de hecho, una cosa pues, que ya hemos hablado mucho y que uno ve mucho en el medio es pacientes con unas terapias costosas, de alto costo, como factores de crecimiento, que valen 20, 30, 50 millones de pesos y que uno no ve resultados, y a nadie, o sea, se gasta una cantidad de dinero en ese paciente, no hay resultado, y a nadie se le ha ocurrido hacer el manejo, volver a lo fundamental, que es hacer el manejo de la causa de la insuficiencia de hipertensión venosa con un procedimiento endovascular mínimamente invasivo, más el manejo que tú acabas de mencionar de clínica de heridas, ¿cierto? Entonces, el mensaje primero es: volvamos a lo fundamental, es quite la hipertensión venosa y hagamos todo lo que se acaba de mencionar en esta conferencia del manejo de la herida y de la compresión. Te tengo dos preguntitas antes de darle la palabra a los participantes. Uno, ¿qué diferencia, más allá del costo, qué diferencia hay entre la venda normal de tracción larga y lo que ustedes están recomendando y usando ahora, que es el vendaje de tracción corta y más el vendaje cohesivo por encima? Y la segunda pregunta que te quería hacer es: de vez en cuando me llegan unos pacientes con unas linforreas impresionantes. O sea, esos pacientes que uno les pone el vendaje y por la noche lo tienen que quitar porque se moja la cama, moja el vendaje, ¿cierto? ¿Qué opciones tenemos, más allá de ponerle óxido de zinc alrededor para evitar que se macere la piel? ¿Cómo podemos disminuir esa linforrea extrema? Listo. Bueno, entonces, ¿por qué no se recomiendan estas vendas de largo estiramiento? Porque no podemos calcular cuánta compresión le estamos aplicando y no funcionan sobre el sistema venoso profundo, que vemos que estos pacientes tienen una insuficiencia venosa, ¿cierto? Que muchos ya se ha controlado esa causa. Entonces, lo que tratamos con el vendaje de corto estiramiento es optimizar el sistema venoso profundo. Y en la otra pregunta, estos pacientes con linforrea, a veces cuando es el exudado abundante, existen otros productos barrera, que son polvos de hidrocoloide. Entonces se hace eso, se llama una técnica de crusting, que se aplica polvo en toda la perilesión y se sella con un protector cutáneo en spray. Y eso se repite 3 veces en ese procedimiento. Y eso me ayuda a proteger toda esa perilesión y ya con la elastocompresión a reducir ese exudado. Incluso tuvimos un paciente que tenía una dermatitis impresionante por la humedad y con esta técnica se logró mejorar toda la perilesión y ya con la elastocompresión, porque si se retira la elastocompresión va a seguir el problema. Entonces, es una técnica muy buena. Muy bien, muchas gracias. Entonces, démosle la palabra, por favor, a las personas que quieran hacer preguntas. Adelante. Doctora, buenos días. Buenos Me días. alegra mucho escuchar y ver a una profesional de la salud, enfermera, que realmente hizo entrega a este camino tan maravilloso que son las heridas y la patología vascular periférica. Quisiera resaltar 3 cositas muy importantes, y es que la patología vascular periférica no está en manos de un solo especialista. Eso quiere decir que el lenguaje debe ser basado en una comunicación lejos de los egos. Entonces aquí tenemos problemas
porque muchos de los vasculares tienden a subvalorar lo que significa el manejo propio de la úlcera desde la rehabilitación vascular periférica, y por ende estos pacientes no llegan a nosotros. Tenemos una afectación muy grande en lo que significa el mercado, los laboratorios que ofrecen a los especialistas aparentes soluciones para el hecho de la herida, como si el hecho de la herida fuera el problema real. Yo resalto lo que usted dijo en la charla sobre el hecho de que la úlcera es la consecuencia de y no la causa. Entonces, es importante que la industria también, que está en manos del especialista, entre en esa conciencia, porque las clínicas de heridas avanzadas como las nuestras no tienen posibilidades cuando el especialista la subvalora, y lo que remite son tecnologías de muy alto costo que a la final no están tratando la etiología propia de la úlcera. Yo hago rehabilitación vascular periférica aquí en Santa Marta. Tuve la oportunidad de conocer muy bien el proceso y es una de las cosas que quisiera resaltar. A mi pregunta puntual, nosotros utilizamos la venda de largo estiramiento teniendo en cuenta lo que significa el sector salud, que no nos paga adecuadamente el uso de los insumos. Si hablamos del vendaje cohesivo sobre una venda que es de corto estiramiento, solamente para fijarla, eleva el costo. ¿Qué opina usted, por ejemplo, sobre el uso mixto entre el vendaje de largo estiramiento en conjunto con el vendaje de corto estiramiento y la fijación con espadadrapo, el vendaje obligatorio de los dedos y los ejercicios miolinfokinéticos en la patología vascular periférica? Por lo demás, muchas gracias, y gracias a la asociación por la invitación. Felicidades, jefe. Muchas gracias por tus palabras. En mi experiencia, hicimos unos costos supremamente conscientes, juiciosos, sabiendo nuestro sistema de salud. Y estas vendas de corto estiramiento tienen una vida útil de 50 lavadas, entonces son reutilizables. Si uno hace la comparación con vendas de largo estiramiento, son más costo efectivas las de corto estiramiento. Entonces, yo no recomiendo las de largo estiramiento porque un paciente con una arteriopatía leve no se le podría colocar, ¿cierto? Pero con estas de corto estiramiento han sido seguras y hemos visto resultados en unos pacientes impresionantes que ya los habían desahuciado y les habían dicho nada de compresión. Entonces, la invitación es a cambiar este tipo de vendajes porque son costo efectivos. Entonces, evitar esas de largo estiramiento que pueden generar iatrogenias, y no tiene que fijarse con cohesiva, puede ser con, como dices, con esparadrapo. Hay unas zonas donde se debe colocar 3 puntos para que no se desplace, o una malla tubular que también es muy económica. Venden el rollo y de acuerdo pues al tamaño, pero no sale más de 3.000 pesos. Entonces la invitación es hacer el tratamiento más seguro, ¿sí? Doctora, una última pregunta. ¿En dónde está usted ubicada? En Medellín. Bueno, un Bienvenida placer muy grande. cuando quiera. Bienvenida también a Santa Marta. Gracias. Gracias. Adelante, doctor Juan Carlos. Gracias, profesora Arrieta. Maribel, primero agradecerte, excelente capacitación. Yo no soy vascular, sí soy médico y soy el director del programa de salud de la Universidad de Antioquia. Entonces, es fundamental esta capacitación porque una conversación con la semana pasada con el doctor Arrieta, mirábamos la necesidad, porque el doctor Arrieta atiende a nuestros pacientes, la necesidad de tener y garantizar una muy buena manejo de heridas, porque el tratamiento puede ser fallido cuando las heridas no se hacen como deben ser. Al respecto, dos preguntas. No, porque no las mencionaste en tu charla. Uno, el uso de las cámaras hiperbáricas para el manejo de las heridas, y dos, el uso de los equipos de succión negativa también para las mismas. Muchas gracias.
Esas terapias complementarias son muy buenas, sino que sabemos pues el costo en nuestro medio, pero si el paciente o la aseguradora tiene la capacidad de darle este beneficio a los pacientes, es muy enriquecedor porque la oxigenación hiperbárica reduce el tiempo de cicatrización a la mitad, ¿sí? Entonces vemos que estos pacientes que se les hace mínimo 10 sesiones de cámara hiperbárica resuelven y sanan más rápido. Y la terapia de presión negativa en estas heridas altamente exudativas, como la que nos comentaba el doctor Arrieta, también nos ayudan a desinflamar más rápido y estas heridas cicatrizan más rápido. Quiero complementar lo que contaban ahorita de esas tecnologías de alto costo que en un paciente un tratamiento puede costar hasta 60 millones y vemos que no es costo efectivo, o sea, es demasiado caro y lo están vendiendo como que ya es algo mágico y que ya resolvió el problema. Vemos que muchos pacientes se les aplica esto y sigue el problema porque no se está tratando la causa. Entonces, no es necesario estas tecnologías de alto costo cuando tenemos tantos dispositivos en el mercado. Existen más de 300 tipos de apósitos que de acuerdo a las condiciones de la lesión y una adecuada elastocompresión y el tratamiento por el vascular, que es fundamental para tratar la causa, tiene muchos beneficios. Y ya con esas terapias complementarias, cuando se pueden aplicar, también el paciente lo sacamos en tiempo récord. Gracias, Maribel. Mucho gusto. Nosotros acá en Santa Marta tenemos el servicio de medicina hiperbárica en el Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche. Tenemos una de las cámaras más grandes del país. Fue un proyecto que desarrollamos y tenemos más de 25,000 sesiones de cámara hiperbárica realizadas a pacientes con diferentes patologías, no solamente venosas, sino también vasculitis bien complejos, pie diabético. Y lo que podemos manifestar frente a eso es que la fisiopatología de una úlcera tiene como componente característico la falta de oxigenación y el poco aporte, ¿no? Y la vasoconstricción hipoxémica que causa el oxígeno hiperbárico va muy bien con las heridas, pero amarrado al hecho de que el manejo de la patología vascular periférica debe ser integral, es decir, hay que manejar la bomba venosa, la bomba muscular, etcétera, etcétera. Nosotros la utilizamos de primera mano, tenemos experiencias de pacientes con 30, 50 sesiones, dependiendo mucho del abordaje endovascular y de la calidad pues, del cirujano vascular a la hora de resolver el reflujo venoso y etcétera, etcétera. Quería como aportarles esto. Muchas gracias. Y complementando, yo diría que son herramientas de las cuales uno puede echar mano en algunas ocasiones, pero no siempre va a necesitar, porque es que, ¿qué veo yo? La mayoría de los pacientes, cuando estamos hablando pues específicamente de úlcera varicosa, en este caso, la mayoría de los pacientes con el manejo integral, que incluye el manejo por vascular de la hipertensión venosa, más el cuidado de la herida, más la compresión con una persona que sepa de ese tema y haga una buena compresión elástica, la mayoría de los pacientes van a cerrar. Entonces, esas herramientas son útiles, yo no, digo, no las desprecio y no digo que no, pero la reservaría para aquellos pacientes que, a pesar de que se les hace el manejo mencionado, están generando, pues están con dificultades o está muy lento la cicatrización y no se puede como impulsar el manejo del paciente con ese tema. Sí, sería para casos puntuales, pacientes con anemia, también tienen muy buenos resultados. Sí, no para todos. Cada caso debe manejarse de acuerdo a las características del paciente. Maribel, te agradecemos mucho que nos hayas abierto este espacio, que nos hayas compartido tu conocimiento tan amablemente. Para mí, por lo menos, la conferencia fue súper útil. Ya después te preguntaré otras dudas que me quedaron de la conferencia, pero me pareció supremamente bueno. Muchas gracias por sacar tu tiempo y regalarnos este espacio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Tengan un feliz día. Un feliz día para todos. Hasta luego. Gracias, Mario. Hasta luego.